La voz de mi abuelo era ese tipo de eco que se queda pegado en la médula, incluso años después de que se lo llevó el cáncer. No era un hombre de cuentos de hadas, era de ese norte seco, donde si te advertían algo, era porque alguien ya lo había vivido o, peor aún, lo había pagado. Yo estaba en el kilómetro 308 de la 45 Norte, justo donde el asfalto se convierte en una costra caliente y el horizonte promete nada más que más horizonte. Llevaba 12 horas al volante. Mi trabajo en la capital me había reventado y necesitaba llegar a Chihuahua para la boda de mi prima. Había ignorado los vuelos caros y la sugerencia de irme en camión. Quería manejar, quería el silencio. Quería probarme que podía con esa distancia solo. Y justo cuando el sol empezaba a bajar, pintando el desierto de un naranja oxidado que se veía precioso y terrible a la vez, lo recordé. La advertencia. Estaba cargando la camioneta. Hacía 2 días. Mi abuelo, don Efrén, estaba sentado en la mecedora del porche, flaco y consumido. Me vio poner la maleta en la batea y me preguntó con un hilo de voz: ¿Vas solo a la capital? No, abuelo, al revés. Regreso a Chihuahua, le dije, sintiendo el peso de su mirada. Él no me regañó por el camino, no habló de retenes o de llantas pinchadas. Solo se inclinó un poco, como si estuviera revelando un secreto militar, y su voz, que normalmente era un rugido, se volvió un susurro arenoso. El camino a Chihuahua es duro, siempre ha sido. La gente le dice la 45, pero la gente de antes la conocía de otra forma. Tienen un dicho, mijo, esa carretera no cobra peaje, cobra otra cosa. Le pregunté qué significaba eso, si eran asaltantes, o qué demonios. Él solo cerró los ojos y se recostó, terminando la conversación. 1 minuto después, mi tío llegó y dijo que el viejo estaba delirando por la medicina. Lo dejé pasar como una superstición de rancho, una metáfora para el peligro de ir rápido. Ahora, a las 6:30 de la tarde, con la línea negra de la carretera sin fin, el recuerdo de ese susurro se instaló en el asiento del copiloto. Y entonces, sucedió. No fue un golpe, ni un ruido fuerte. Fue la radio. De repente, el rock que llevaba sonando toda la tarde se cortó. Silencio absoluto, el tipo de silencio que grita. Toqué el botón de encendido y apagado. Nada. Jugué con el volumen. Mudo. Pensé. Perfecto, el carro se está descomponiendo a mitad de la nada. Pero lo que realmente me heló la sangre no fue el silencio, sino lo que vino después, cuando le pegué un manotazo al estéreo y, en lugar de encender, de las bocinas salió un sonido. No era estática. Era algo húmedo, como el roce de tela vieja contra metal. Y luego, muy muy lejano, se escuchó un clic. Un solo clic, como el que hace un interruptor al apagarse. Pensé que era el motor. Detuve la camioneta a la orilla del camino. Apagué las luces. El silencio regresó, pesado, lleno de arena y calor residual. Abrí la puerta, el aire era un puñetazo seco en la cara. Me asomé al cofre. Nada. Aceite normal, motor frío. Volví a subirme, sintiéndome estúpido. Encendí el motor. La radio seguía muerta. Empecé a manejar de nuevo. 10 minutos más tarde, la carretera se doblaba sobre una curva larga, y fue ahí que lo vi, en la guantera, la llave que uso para abrir la casa de mi abuelo. Una llave de latón pesada que tiene un dibujo de un sol desgastado. No estaba donde la dejé. Se había movido. Estaba sobre el mapa doblado del asiento del copiloto. Yo sabía que la había guardado. Era una manía. Yo era obsesivo con mis llaves. La había metido en el compartimiento, debajo de la documentación del carro. Ahora estaba afuera. Y no había un solo bache lo suficientemente violento en la 45 para mover un objeto tan pesado. La recogí. Estaba helada, a pesar del calor del carro. Y entonces, por el rabillo del ojo, vi mi espejo lateral. Por un instante, solo un parpadeo, juré haber visto la silueta de alguien. No corriendo, sino caminando. Justo a la altura de mi puerta. Frené de golpe. Mi corazón se disparó contra el esternón. Miré por el espejo retrovisor. Nada. Solo la carretera vacía y el desierto. La sombra había desaparecido. Era imposible que alguien se hubiera movido tan rápido, o que hubiera estado tan cerca de mí sin que lo sintiera al frenar. Me convencí de que era la fatiga, que me estaba jugando una mala pasada. Pero el recuerdo del susurro de mi abuelo no era una broma. Esa carretera cobra otra cosa.
Yo ya estaba adentro. Y el cobro acababa de empezar. El camino era una navaja de asfalto cortando un lienzo infinito de mezquites y nopales. El atardecer ya se había ido, y la oscuridad del desierto es algo distinto a la de la ciudad. Es una cosa física que te presiona, que te quita el espacio. Encendí las luces altas, tratando de empujar esa negrura lo más lejos posible. Mi mente estaba a toda velocidad, intentando ensamblar una explicación lógica. El viento pudo haber movido la llave, sí. El estéreo se quemó, normal en estas trocas viejas. Y la sombra. Fatiga visual, o un animal que cruzó rápido, tenía que ser eso. La negación es el primer seguro de vida en la carretera, pero la llave de Don Efrén, la del sol grabado, seguía en mi mano. Estaba fría, como si la hubiera sacado de un congelador, aunque la cabina estaba hirviendo. La giré entre mis dedos. El peso no me asustaba tanto como la idea de que mi abuelo sabía algo sobre esta ruta. Él manejó esta misma carretera por 50 años, llevando y trayendo mercancía de la sierra. No era un fanfarrón de leyendas. Respetaba lo que no entendía. Pensé en las historias que se cuentan de la 45, trailers que desaparecen, las luces fatuas que guían a los conductores fuera del camino, la mujer de blanco que pide un ride. Yo siempre las había oído como simples cuentos de fogata para asustar a los niños. Pero ahora, solo con el motor rugiendo como un depredador hambriento, me sentía como un niño en la oscuridad. La carretera comenzó a hacerse más angosta de repente, sin aviso. Las líneas blancas que definían el carril se veían borrosas, o quizá estaban desgastadas por el sol y el tiempo. Noté que llevaba un buen rato sin ver ninguna señal de civilización. Ni un letrero de salida, ni una gasolinera, ni siquiera los restos abandonados de un puesto de elotes. Saqué mi teléfono. Servicio nulo, por supuesto. Lo tiré en el asiento del pasajero. Fue entonces cuando la atmósfera cambió no de golpe, sino como una olla que empieza a hervir lentamente. Un olor. Un olor dulzón, como a tierra mojada después de una tormenta, pero con algo metálico y oxidado debajo. Era el olor de algo que se había podrido, pero no de forma orgánica, sino química. Abrí la ventana, esperando que el viento del desierto lo limpiara. No sirvió. El olor estaba dentro de la cabina. Era pegajoso. Me detuve de nuevo, esta vez impulsado por el asco. Tenía que ser una fuga de algo en la camioneta. Me bajé y caminé alrededor del cofre, revisando si había humo, aceite tirando. Nada. Todo limpio, seco, y bajo el reflector de mis faros. Mientras me inclinaba para revisar debajo de la carrocería, noté algo en el suelo, justo al lado del neumático trasero. Era un pequeño charco de agua. Imposible. Estábamos en medio del desierto de Chihuahua. La última lluvia había sido hace meses. El suelo estaba tan seco que parecía polvo de concreto. Sin embargo, ahí estaba. Un charquito de líquido oscuro. Me agaché. No era agua. Era viscoso, denso, casi como miel oscura, pero tenía el olor de aquel dulzor metálico que había sentido en la cabina. Lo toqué con la punta del dedo. Estaba tibio. Y cuando retiré el dedo, vi lo que era. No era agua ni aceite. Era sangre. Sangre muy vieja, coagulada, mezclada con tierra y motor, pero inconfundible. Y lo más aterrador, no venía de la camioneta. Parecía estar filtrándose, no cayendo, sino emergiendo del asfalto mismo, como si la carretera estuviera sudando. Me levanté de golpe, sintiendo el pánico ahora como una descarga eléctrica. La sangre no era mía. La camioneta no estaba herida. Corrí a subir, cerrando la puerta con el seguro puesto. El estéreo seguía mudo. Pero ahora, del silencio de las bocinas, ese sonido de clic regresó. Esta vez no era solo uno. Eran 2 o 3, rápidos, rítmicos. Como si alguien estuviera golpeando ligeramente un micrófono, o peor, como si alguien estuviera marcando un ritmo con la punta de un hueso en la carrocería. El mundo común se había roto. Esto no era fatiga. Esto era la carretera, confirmando el cobro. Puse reversa y aceleré hacia adelante, sintiendo el asfalto bajo las ruedas como si estuviera hecho de piel viva. Pisé el acelerador como si mi vida dependiera de quebrar la velocidad del sonido. Mis ojos estaban fijos en el hilo de asfalto, esperando que se acabara la maldita curva y que el desierto volviera a ser solo desierto y no una trampa. El olor a sangre vieja se intensificó. Era como si la cabina se hubiera encogido y estuviera llena de ese aire viciado y dulce. Las ventanas estaban cerradas.
pero el olor se colaba por el aire acondicionado apagado, por los ductos, por la misma textura del forro del asiento. Y el clic, ese sonido seco, ahora era constante. No venía de la radio. Venía de la parte de atrás, del área de la batea. Me giré instintivamente, mirando por el espejo retrovisor. Las luces altas iluminaban la negrura de la caja, donde solo llevaba la maleta. No había nada moviéndose, pero el sonido estaba ahí. Clic, 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 rítmico y burlón. Como una respiración mecánica. Intenté razonar. Quizá un objeto se había soltado, quizá una herramienta golpeaba el metal. Pero la maleta era blanda, y yo no llevaba herramientas sueltas. Además, el sonido tenía un peso, una intención. Saqué el celular. No podía llamar. No podía defenderme. Solo podía correr. Empecé a rezar. No era un hombre religioso, pero en ese momento, el miedo me hizo recordar todas las jaculatorias que me enseñó mi tía. Dios guarde la hora. Dios guarde la hora. Mientras repetía eso como un mantra sin sentido, mi vista se posó de nuevo en la llave de latón de mi abuelo. Seguía en el asiento, helada. La tomé, el metal pesado reconfortándome un instante. Y fue entonces cuando el problema se hizo físico, dejó de ser solo un sonido y un olor. Los faros. Empezaron a fallar. No se apagaron del todo, pero la luz blanca potente que usaba para cortar la oscuridad empezó a parpadear. Al principio, era un temblor rápido, luego, intervalos más largos. Cada parpadeo sumergía la carretera en una oscuridad absoluta, y cuando regresaba la luz, sentía que había pasado un minuto completo en esa ceguera. Parpadeo. Oscuridad total. En uno de esos blacks, cuando la luz volvió, vi algo. Justo al lado de la carretera, donde la maleza del desierto se encuentra con el asfalto, había una silueta. No era grande, no era alta. Estaba sentada. Era imposible saber qué era. Las luces solo la tocaron por un instante. Parecía un bulto, quizás una bolsa de basura o un animal muerto. Pero tenía una forma demasiado definida. Aceleré más, sintiendo que la camioneta iba a desarmarse a esa velocidad. No quería frenar. Frenar era admitir la derrota. Parpadeo. Oscuridad total. Cuando la luz regresó, el bulto ya no estaba ahí. Pensé, perfecto. Me lo imaginé, estoy delirando. Pero 100 metros más adelante, las luces captaron un reflejo rápido. Otro bulto. Esta vez estaba más cerca del carril. Parecía una persona encorvada, con la cabeza gacha, mirando el suelo. La adrenalina me cegó. Grité, pité el claxon con rabia, tratando de espantar lo que fuera. Y mientras me acercaba, noté el detalle que me hizo vomitar el miedo en la garganta. No era un bulto. Era un cuerpo. Parecía ser un hombre, o lo que quedaba de él. Estaba vestido con ropas viejas, de esas de trabajo, descoloridas por el sol. Tenía una postura de descanso, como si se hubiera sentado a esperar el autobús y se hubiera quedado dormido. Pero lo que me hizo frenar, no por miedo, sino por puro instinto humano, fue ver que su pierna izquierda estaba doblada en un ángulo que la naturaleza no permite. Frené tan fuerte que el cinturón me dejó sin aliento. Mis manos temblaban en el volante. Lo vi con más claridad. Estaba quieto. Me quedé paralizado, debatiéndome si debía llamar a emergencias, aunque no tenía señal, o seguir conduciendo y pretender que no lo había visto. ¿Y si era un accidente? ¿Y si estaba vivo? El clic de la batea se detuvo, y en ese silencio repentino, la figura levantó lentamente la cabeza. No tenía ojos, solo cuencas oscuras y vacías, llenas de la misma oscuridad del desierto. La boca estaba abierta, como si estuviera gritando un sonido que no podía escuchar. Y su piel parecía la corteza de un árbol viejo y seco, quemada y arrugada. Lo más aterrador no fue su apariencia, fue que, al levantar la cabeza, me hizo un gesto lento y pesado con la mano derecha, un gesto que no pedía ayuda, me estaba saludando. El grito se me atoró en la garganta. No pude mover un músculo. El cuerpo sentado en el borde de la carretera, con su saludo lento y torcido, era la cosa más descorazonadora que había visto. No se movía como un ser vivo, sino como un maniquí viejo al que le hubieran dado cuerda. Pisé el acelerador de nuevo, sin importarme el cinturón, el motor o la integridad de mis llantas. La camioneta rugió y se lanzó hacia adelante. Al pasar junto a él, a unos 2 metros de distancia, la luz de mis faros lo bañó por completo. Vi que no solo estaba seco y quemado, sino que su ropa estaba pegada al asfalto en algunos puntos,
como si el calor lo hubiera fundido con la carretera. Su saludo era la culminación de un dolor infinito, no un gesto de bienvenida. Lo dejé atrás, pero el terror no se quedó en la línea divisoria de mis espejos. La camioneta ahora vibraba de una forma extraña. No era el motor, ni la velocidad. Era un temblor que venía de abajo, directamente del contacto de la llanta con el pavimento. Se sentía como si la carretera estuviera palpitando. Y el olor a sangre. Dios, el olor era ahora tan fuerte que me picaban los ojos. Sentía un sabor metálico en la boca. Intenté subir el volumen del estéreo, aunque sabía que no funcionaba, solo para tener ruido. Nada. Silencio. Solo el motor y esa vibración orgánica del asfalto. Empecé a hiperventilar. Necesitaba parar, salir de la camioneta, tomar aire, convencerme de que esto era un sueño de fatiga. Pero la imagen del hombre saludando me impedía detenerme. La carretera no me permitiría parar. Busqué mi agua. La botella de plástico estaba en el portavasos. La agarré y la llevé a mis labios. Y la solté de golpe. La botella estaba hirviendo. No tibia. Caliente, como si la hubiera dejado en el tablero bajo el sol de mediodía, aunque la temperatura exterior ya estaba bajando a niveles fríos de desierto. El plástico se había ablandado ligeramente por el calor extremo. ¿Cómo? Acababa de salir de una tienda de conveniencia. El agua estaba fría. Me di cuenta de algo peor. No era solo la botella. Era el volante. Estaba caliente. El asiento de vinil estaba quemándome las piernas, incluso a través de mis jeans. Toda la cabina de la camioneta se estaba convirtiendo en un horno. No por el aire acondicionado descompuesto, sino por una fuente de calor que venía de abajo. La carretera me estaba cocinando. Me quité el cinturón y traté de abrir la ventana para dejar entrar el aire fresco, pero los elevadores eléctricos dejaron de funcionar. Los seguros de las puertas estaban inmóviles. Estaba atrapado en una caja de metal que se calentaba rápidamente. Giré la llave de latón de mi abuelo entre mis dedos, ahora ardiendo. La tiré al piso del carro y la pateé, esperando que el metal frío me salvara. Mientras luchaba con los seguros, miré de nuevo por el espejo retrovisor lateral. Y ahí estaba, la sombra. No a la altura de mi puerta, sino pegada a mi puerta. No era una persona. Era una figura larga y delgada, completamente negra, como si estuviera hecha de humo denso o alquitrán solidificado. Parecía tener brazos largos, anormalmente largos, que rozaban el espejo retrovisor. Podía ver los dedos, finos y afilados, sin articulaciones visibles. Estaba corriendo a la par de la camioneta. A 140 kilómetros por hora, la cosa negra estaba pegada a mi lateral. El terror se convirtió en una histeria animal. Gritaba, manoteaba el cristal, intentando romperlo. Pero el cristal estaba demasiado caliente. La criatura no tenía cara, solo una mancha ovalada en la parte superior. No hacía ruido, solo estaba ahí, un pasajero no invitado. Mis ojos se desviaron hacia la llave de don Efrén. Estaba en el piso, justo al lado de mi acelerador. La volví a tomar. Estaba tan caliente que me quemó la palma de la mano, pero la sujeté con fuerza. ¿Qué quieres? ¿Qué demonios quieres?, grité al cristal. Y en ese instante el estéreo mudo volvió a la vida. No con música, no con estática, una voz seca, susurrante como arena siendo arrastrada por el viento. No era la voz de mi abuelo, pero tenía su tono antiguo, su acento del desierto. El peaje, mijo. El peaje. La cosa negra, en el costado de mi camioneta, levantó su mano alargada y con un sonido húmedo de desgarro empezó a arrancar la pintura de la puerta. Los dedos largos de la criatura se hundían en el metal. No era solo pintura lo que quitaba, eran capas de carrocería. Escuché el crujido metálico, un sonido horrible, como si la camioneta estuviera gritando. La cosa negra se movía con una fluidez imposible a esa velocidad, como si estuviera flotando justo al lado. La voz del estéreo, áspera como huesos raspando, repitió: «Lo que cargaste, lo que dejaste atrás». Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el calor de la cabina, el peaje. Mi abuelo no hablaba de dinero. Hablaba de algo personal. La cabina era ahora insoportable. Mis pulmones ardían con el aire denso y metálico, y el olor a sangre era tan fuerte que casi me desmayaba. Sentía que mi piel se estaba cociendo. Agarré la llave de latón de don Efrén, apretándola con la tela de mi camisa para no quemarme. ¿Qué tenía que ver esa llave? Era la llave de su casa abandonada, donde él había vivido y donde yo había crecido. Pensé en la boda de mi prima.
Pensé en la tranquilidad que buscaba al huir de la capital. La carretera no era un escape, era un filtro. De repente, la radio, que seguía emitiendo ese susurro espantoso, cambió de tono. No de voz, sino de resonancia. El niño de la Casa del Sol. El que huyó del recuerdo. Tú lo trajiste. El niño de la Casa del Sol. La llave tenía un sol desgastado grabado. Don Efrén. Mi abuelo había muerto solo en esa casa. Yo me había ido un año antes para la universidad y nunca regresé, no hasta que me llamaron para el funeral. Fui a vender la casa lo antes posible. La llave que sostenía era el último pedazo de la casa que me quedaba. Y ahora estaba hirviendo. La criatura negra en mi lateral estaba a punto de atravesar la puerta. Los dedos ya se hundían peligrosamente cerca de la ventanilla, buscando el metal más delgado para entrar. Tuve un pensamiento repentino, impulsado por el pánico y el calor. La camioneta estaba llevando algo que la carretera quería. Y lo que la camioneta llevaba, lo que yo llevaba, era la llave. El objeto que representaba el olvido de mis raíces y de mi abuelo. Decidí que, si la llave era el problema, tenía que deshacerme de ella. Con la mano temblándome, apreté el botón del seguro de la puerta. Estaba pegado, inmóvil. La criatura afuera lo sabía. Estaba riendo. Escuché un sonido bajo, gutural, que no venía de las bocinas, sino del exterior. Desesperado, golpeé el cristal con la llave. No se rompía. El vidrio de seguridad era demasiado grueso y yo estaba demasiado débil por el calor. Tenía que abrir. Pisé el freno ligeramente. La criatura se dio cuenta de mi intento de disminuir la marcha. Sus garras se agarraron al metal con más fuerza, raspando. Giré el volante de golpe. La camioneta se desvió hacia la maleza. El brusco movimiento hizo que la criatura patinara un instante. Aproveché ese microsegundo. Metí la llave caliente en la cerradura de la puerta del conductor. Estaba ardiendo, pero giré con todas mis fuerzas, rompiendo el mecanismo eléctrico. El clic del seguro al abrirse sonó como una explosión en la cabina. La criatura negra, que se había recuperado, lanzó un chillido seco, como de metal oxidado. Abrí la puerta y el aire fresco del desierto me golpeó la cara. Era un alivio paradójico, porque sabía que exponerme era peor que seguir cocinándome. Me incliné, abriendo la puerta solo 1 centímetro, suficiente para extender mi brazo. A mi derecha, la criatura se preparaba para saltar a la cabina. Con un grito de agonía, arrojé la llave de latón de mi abuelo hacia el asfalto. El impacto fue instantáneo y violento. Cuando la llave tocó la carretera, el asfalto bajo mi llanta delantera pareció absorberla. La criatura negra emitió un aullido gutural que me perforó los tímpanos, y se desvaneció, no desapareció, sino que se disolvió en el aire, como humo que cae. La temperatura en la cabina se desplomó de golpe. Los faros se estabilizaron. El olor a sangre se fue. Silencio. Un silencio tan denso y puro que dolía. La camioneta se deslizó 20 metros más antes de que pudiera frenarla por completo. Estaba respirando a bocanadas, temblando, cubierto de sudor y con la palma de la mano quemada. Me bajé, cojeando. Miré hacia atrás. La carretera. Solitaria, negra y cruel. No había rastro de la criatura. Pero la llave tampoco estaba. Me recargué contra la puerta caliente de la camioneta, mirando al vacío. La respiración me costaba. Mis manos temblaban tanto que si hubiera intentado encender un cigarrillo, habría incendiado la maleza. El desierto había regresado a su estado normal, tranquilo, inmenso, indiferente. Pero no era el mismo. Ahora yo sabía lo que se escondía debajo de ese asfalto. Sabía lo que significaba el silencio en la 45 Norte. El golpe físico se había ido, pero la imagen de la criatura negra y el cuerpo seco del viejo con el saludo roto se me quedaron pegados en la retina. Me revisé la mano. Tenía una ampolla fea y roja donde había sostenido la llave. El dolor era real, una prueba de que no había sido un delirio de fatiga. Había pagado el peaje. La voz de mi abuelo resonó en mi cabeza, más clara que la voz que había salido del estéreo. Esa carretera no cobra peaje, cobra otra cosa. La cosa que cobraba no era un objeto físico, era el vínculo. La carretera quería el recuerdo, quería el dolor que yo intentaba enterrar vendiendo la casa de Don Efrén. Quería la culpa. Y la llave era solo el anzuelo. Volví a subir a la camioneta. Encendí el motor. Estaba temblando, pero funcionaba perfectamente. La radio seguía muerta.
Un detalle menor ahora. Revisé la puerta. Estaba destrozada. Las garras de esa cosa habían abierto surcos profundos en el metal, casi atravesando el interior. Decidí que no podía seguir. No podía conducir 1 kilómetro más por esa carretera. Mi destino, Chihuahua, se sentía ahora como el fin del mundo. Puse reversa. Iba a volver a la última gasolinera que recordaba, al menos para conseguir un teléfono y buscar ayuda, aunque solo fuera para fingir que me había descompuesto. Mientras maniobraba para dar vuelta en U en el desierto, mi faro barrió la maleza, y fue ahí que vi el rastro. A unos 10 metros del asfalto, un sendero delgado se abría paso entre los arbustos secos. No parecía un camino hecho por personas. Parecía una cicatriz. Y al principio del rastro, bajo la luz potente, había un objeto brillando. Una maleta. No era la mía. La mía estaba en la batea. Esta era una maleta vieja, de cuero duro y gastado, de ese tipo que usaban los comerciantes de los años 70. Estaba abierta. Me detuve de nuevo, la prudencia luchando con una curiosidad mórbida. La carretera me había cobrado, la amenaza se había ido, o solo me había dado un respiro. El miedo me dijo, vete, vete ya. Pero la necesidad de entender, de saber si todo esto se conectaba, me obligó a salir de la camioneta una vez más. Caminé hacia la maleta con la linterna del celular. La maleta no contenía dinero, ni ropa. Estaba llena de papeles, planos viejos, cartas y documentos. Eran mapas topográficos de la 45 Norte. Y en medio de los mapas, encontré una fotografía amarillenta, doblada. Era mi abuelo, don Efrén. Pero no como yo lo recordaba. Estaba joven, de unos 20 años, con un grupo de 3 hombres más, todos sonriendo con palas en las manos. Estaban de pie sobre lo que parecía ser una capa de asfalto fresco. Una celebración. La inauguración de la carretera. El pie de foto, escrito con tinta corrida, decía, equipo de ingeniería, el trazado final. Aquí se quedó algo de nosotros, pero se construyó el camino. Mi abuelo no fue solo un comerciante que usó esta carretera. Él la construyó. Y eso me golpeó con la fuerza de un tráiler, la otra cosa que cobraba el camino. La carretera no era un lugar embrujado al azar. Era algo que don Efrén y sus compañeros habían creado. Y algo de ellos se había quedado ahí, literalmente. El susurro en la radio, lo que cargaste. Lo que dejaste atrás. El peaje. La carretera reclamaba a los que la habían parido, o a los que huían de esa herencia. Yo era el nieto del constructor. Mi abuelo me había advertido porque sabía lo que había debajo. Él mismo había dejado la llave conmigo, sabiendo que yo intentaría vender la casa y, por lo tanto, huir de su legado. Mientras sostenía la foto y los planos, sentí un frío repentino en la espalda. No era el aire del desierto. Era el aliento de algo que se acercaba. Miré hacia el asfalto. Las luces de mi camioneta se reflejaban en la línea negra, pero el punto donde había tirado la llave de don Efrén, ese punto en específico, estaba húmedo. Y de esa humedad algo se estaba levantando. No la criatura negra. No. Esta vez era la figura del hombre que había visto sentado en el borde de la carretera. El cuerpo con la pierna rota. El hombre seco con cuencas vacías. Estaba saliendo de la carretera, como si el asfalto fuera agua. Y en su mano derecha, arrugada y seca, no tenía un saludo. Tenía la llave del latón de mi abuelo. El hombre se desenredó del pavimento con un crujido sordo, como si la carretera estuviera pariendo un esqueleto seco. Llevaba la llave de don Efrén. El sol grabado en el metal brilló bajo mis faros, una burla cruel. Solté la maleta de mapas. Estaba paralizado, mirando la figura acercarse con esa marcha lenta y desarticulada. Sus cuencas vacías me miraban, y sentí que no solo veían a mi persona, sino mi linaje completo, mi conexión con el hombre que ayudó a trazar esa trampa. Me di cuenta de algo. La carretera no solo quería la llave. Quería que yo entendiera por qué la quería. Quería mi rendición. El hombre levantó la mano que no sostenía la llave, y señaló con su dedo seco el bulto en el que había encontrado la foto, la maleta. No hablaba, pero la imagen mental que me invadió fue clara. Lee, entiende. El miedo retrocedió un instante, desplazado por una necesidad rabiosa de sobrevivir. Sabía que huir corriendo por la maleza era inútil.
Si la criatura negra podía seguirme a 140 km/h, yo a pie no tenía ninguna posibilidad. Mi única oportunidad era el carro. Corrí de vuelta a la camioneta. Salté a la cabina y cerré la puerta con un golpe, aunque sabía que el seguro estaba destrozado. Giré la llave del encendido. El motor tosió. Y tosió de nuevo. Se negó a arrancar. Maldita sea. Después de todo lo que había pasado, la camioneta moría ahora. El hombre seco se acercaba a la ventana del conductor. Estaba tan cerca que podía ver los pequeños grumos de asfalto pegados a su ropa. Escuché su respiración. No era un jadeo. Era el sonido de arena cayendo. Intenté el encendido de nuevo. El motor gruñó, pero no encendió. La figura se detuvo junto a la ventana. El hombre levantó la mano y golpeó suavemente el vidrio con la llave de Don Efren. Clic, clic, clic. El mismo sonido que había oído en la batea. Me quedé pegado al asiento. Esperé el golpe fuerte, la garra que iba a destrozar el cristal. Pero el hombre no atacó. Solo giró la llave que sostenía y, con ese movimiento, un recuerdo ajeno, pesado y triste, se abrió paso en mi mente. Vi lo que la carretera había cobrado originalmente. Vi a un grupo de hombres en los años 50 trabajando en la construcción de la 45. Mucho calor. Un accidente con maquinaria pesada. Un deslizamiento de tierra. 4 hombres atrapados. Mi abuelo, Don Efren, era uno de ellos, pero él logró salir, herido, arrastrándose. Los otros 3, no. Y para poder terminar el tramo, para que la inversión no se perdiera, para que el camino se hiciera, el capataz, junto con mi abuelo y el resto del equipo, tomó una decisión horrible. Cubrieron el deslizamiento. Terminaron el asfalto. 3 vidas quedaron enterradas bajo el cemento, bajo la línea negra. El hombre en mi ventana no era un fantasma cualquiera. Era uno de los compañeros de mi abuelo. Y estaba ahí, de pie, reclamando la única cosa que quedaba de la casa de Don Efren, la conexión. La camioneta no iba a arrancar hasta que yo entendiera el verdadero peaje. El cuerpo seco movió la boca sin labios. Y por primera vez escuché una voz completa que venía directamente a mi cabeza. Tú eres el último. El que huye. No se va a ir. Me estaba diciendo que si yo intentaba irme, si intentaba borrar la historia de mi abuelo, yo me quedaría ahí también. Miré a mi alrededor. El desierto. La camioneta estancada. La carretera que cobraba vidas para existir. Tenía que hacer algo más que correr. Tenía que pagar la cuota, pero no con mi vida. La única conexión que me quedaba con mi abuelo era ese recuerdo horrible y esa culpa. Tenía que aceptarlo y de alguna forma devolver el favor a la carretera. El terror que sentía se transformó en una claridad fría. El hombre seco, el constructor enterrado, no era un simple monstruo. Era una víctima y un guardián de la mentira. Y ahora que yo sabía la verdad, el trato se había sellado. La llave de mi abuelo seguía golpeando el vidrio suavemente. Clic, clic, clic. Tenía que devolver la llave, o al menos lo que representaba. No podía quedarme con el legado de mi abuelo, la Casa del Sol, si el precio era la vida de esos hombres. Abrí la puerta lentamente, ignorando el temblor de mis rodillas. El aire seco me envolvió de nuevo. Me bajé y me puse de pie frente al constructor. Su figura era espantosa, pero su postura parecía menos agresiva ahora. Estaba esperando. Lamento lo que les pasó, dije, y mi voz sonó ronca y pequeña en el vasto silencio. Era la única verdad que podía ofrecerles. Mi abuelo me advirtió. Él no pudo vivir con ello, por eso se fue quedando solo. El hombre seco inclinó la cabeza, un gesto de reconocimiento. Extendí mi mano hacia él, no para tomar la llave, sino para tocarlo. Era una estupidez, un suicidio de contacto, pero sentía que era lo que la carretera exigía. Cuando mis dedos rozaron la piel seca del constructor, sentí el frío intenso, el mismo frío que había sentido la llave. Pero también sentí una ráfaga de dolor, de calor abrasador, y el sonido de una retroexcavadora operando en la noche. El entierro, la prisa. El hombre no se apartó. De hecho, me soltó la llave. El objeto de latón cayó en mi palma quemada. El dolor era insoportable, pero lo sujeté. Al hacerlo, el constructor se deshizo. No se evaporó. Se colapsó. Cayó al asfalto como un montón de polvo y ropa vieja, y en un segundo, el pavimento lo absorbió por completo, sin dejar rastro de que hubiera existido. Solo un leve charco de viscosidad oscura, idéntico al que había visto antes,
pero que se secó en segundos bajo el calor residual de la carretera. Me quedé solo con la llave humeante en la mano. El clímax se había resuelto. Había aceptado el legado de dolor de mi abuelo, y al hacerlo, había liberado, o al menos tranquilizado, a una de las víctimas. Ahora, el escape. Corrí de nuevo a la camioneta. La volví a intentar. Esta vez el motor rugió a la vida con normalidad, potente, tranquilo. Puse primera, listo para dar la vuelta. Pero antes de moverme, tuve que hacer un último acto. Tomé la llave y, con el dolor punzante en mi palma, la arrojé al asiento del copiloto. Y luego, tomé los mapas de la maleta que había soltado en la maleza. Eran los planos originales. El secreto de dónde estaban enterrados. Si la carretera cobraba, era porque el secreto pesaba. Y si yo era el nieto del constructor, mi peaje no era mi vida, sino mi testimonio. Tenía que sacarlos de ahí. Puse el carro en marcha. Esta vez no di la vuelta. Aceleré hacia Chihuahua. La carretera se abrió. Las luces se mantuvieron estables. El desierto seguía siendo el desierto, pero ya no me sentía solo. Sentía un peso en el asiento del copiloto, un silencio vigilante. Manejé por horas sin encontrar otro incidente, sintiendo que la carretera me dejaba pasar. Había pagado mi cuota y ahora era su testigo, no su víctima. Llegué a Chihuahua antes del amanecer. Fui directo a un hotel, no a la casa de mi prima. Saqué los planos de la mochila. Estaban marcados con coordenadas, un punto X en medio de la 45 Norte. La carretera me había dado una segunda oportunidad, pero con una condición. Yo tenía que terminar la deuda de Don Efrén. La luz de la habitación del hotel era artificial y tranquilizadora. Me senté en la cama, examinando los planos a la luz de la lámpara. Las coordenadas eran precisas. El punto X estaba justo donde la carretera se hacía angosta, y el olor a sangre había comenzado a colarse en mi cabina. El dolor en la palma de mi mano era un recordatorio constante. El constructor enterrado me había dado la llave de la verdad. Pasé los siguientes 2 días sin asistir a la boda, inventando una excusa de trabajo urgente en el hotel. Necesitaba tiempo para pensar cómo sacar a 3 hombres enterrados bajo una carretera federal sin terminar en una cárcel por vandalismo o, peor, en un manicomio por hablar de muertos que salen del asfalto. El desafío no era físico, era burocrático, legal, imposible. ¿Cómo pruebas que la 45 Norte es una tumba sin tener que perforar el asfalto? Recordé el dicho de mi abuelo: en este desierto, la verdad no se saca con palas, se saca con paciencia. Decidí empezar con lo obvio: investigación. Usé mi laptop para buscar archivos de noticias viejas de los 50. Busqué accidentes de construcción en la 45. Y claro, no encontré nada. La historia oficial estaba limpia. El encubrimiento de mi abuelo y sus compañeros había sido perfecto. Pero encontré un obituario. Uno solo. Un tal Joaquín Torres. Desaparecido en el verano del 56. El periódico local decía: se fue a buscar trabajo en el norte y no regresó. Presunto asalto. El nombre me sonó. Miré la foto en los planos. Torres era uno de los 3 hombres que estaban junto a mi abuelo. Los otros 2, de apellidos González y Salazar, no aparecían como desaparecidos, solo como personas que dejaron el área de construcción y regresaron a sus estados natales. Mentiras. Me senté allí, mirando el plano. La carretera era una cicatriz que no podía curarse sola. Me di cuenta de que la única forma de mover esto era usando la misma estrategia de mi abuelo: la discreción. No podía ir a la policía. Tenía que ir a la fuente del poder en el desierto: las familias. Ya la siguiente semana, llamando a los teléfonos que encontré en las cartas viejas que venían con los planos. Familias en pueblos remotos, familias que probablemente ya no querían hablar del pasado. La primera llamada fue terrible. Colgaron apenas mencioné el nombre de Joaquín Torres. La segunda fue peor. La señora me gritó que no la volviera a molestar, que su padre se había ido y punto, y que el pasado tenía que dormir tranquilo. Estaba a punto de rendirme, de tirar los planos a la basura y volar de regreso a la capital y pretender que la 45 no existía. Pero una tarde, recibí una llamada de regreso. Era una mujer, la nieta de Salazar. Su voz era áspera, pero tenía una urgencia contenida. Usted dijo que tiene un mapa de la carretera. Mi abuela, antes de morir, siempre hablaba de un punto. Decía que la carretera se comió a su padre, que don Efrén lo sabía. Le dije que sí, que tenía el mapa y que sabía dónde estaban enterrados. Le expliqué la historia, la parte del accidente y el encubrimiento. No mencioné la criatura negra,
ni el cuerpo seco que me entregó la llave. Me habría tomado por loco. Hablé de la culpa de mi abuelo y de un viejo diario que lo confirmaba la foto, y los planos funcionaron como prueba. La nieta de Salazar, una mujer llamada Lucía, no sonaba sorprendida, sino aliviada. Ella creía la leyenda de su abuela. Mi abuela me dijo que esos hombres no iban a descansar, que mientras el secreto estuviera en la tierra, la carretera iba a cobrar el peso de las mentiras. No importa si es dinero, o tu paz mental, o tu familia. Le dije que necesitaba ayuda para hacer público esto de forma segura. Lucía me dio un nombre, un periodista de investigación de Ciudad Juárez, un hombre obsesionado con la historia de la infraestructura antigua de Chihuahua, que no tenía miedo a la polémica. Dejé la llave de don Efrén en la mesita de noche del hotel. Sentí que no era mía, sino del desierto. Empaqué los planos y conduje, esta vez por carreteras secundarias, hacia Ciudad Juárez. La falsa esperanza era que la verdad liberaría el camino. El aprofundamiento era que, al involucrar a otros, yo estaba arrojándolos, quizá, al mismo peligro que la carretera había usado contra mí. Pero no había otra opción. El secreto de la 45 era demasiado grande para que lo cargara un solo hombre. El periodista se llamaba Ramiro Cruz. Era un tipo de 50, con el pelo gris revuelto y ojos que ya habían visto demasiado. Nos encontramos en una cafetería vieja en Juárez, lejos de todo lo oficial. Puse los planos y la foto de mi abuelo y sus compañeros sobre la mesa. Le conté la historia de mi road trip, de la advertencia de don Efrén y de la llave que se calentaba. Omití la parte de la criatura negra, dije que la llave se había perdido en un bache. Ramiro no se rió. Analizó los planos con la calma de un forense. «Esto tiene sentido», murmuró, pasando el dedo sobre el punto X. He oído rumores de accidentes no reportados en esa época. El gobierno de ese entonces era bueno para pavimentar las cosas, literalmente. Le expliqué mi dilema, cómo hacer esto público sin que nos desacreditaran. Lucía, la nieta de Salazar, estaba dispuesta a hablar, pero necesitaba una prueba más dura. Ramiro nos dio una ruta. No podíamos excavar, pero podíamos usar la tecnología. Con los planos, podríamos contratar discretamente a un geofísico que usara un radar de penetración terrestre GPR, algo que mapeara las anomalías bajo el asfalto. El plan era costoso y peligroso. El riesgo era que, si movíamos el agua, la carretera intentaría detenernos. Yo tenía un miedo físico, visceral, de volver a ese tramo. Ramiro consiguió el contacto. Una pequeña empresa de ingeniería que hacía estudios de suelo en el desierto, propiedad de un hombre que le debía un favor. Convencimos al geofísico de que estábamos buscando fallas en la infraestructura vial antigua para un estudio académico, pagando una suma ridícula para que trabajara de noche y sin reportar a nadie. Volvimos a la 45 Norte una semana después. Era medianoche. La camioneta se sentía pesada, como si estuviera atrayendo la oscuridad. Yo no manejé. Dejé que Ramiro lo hiciera. Lucía y el geofísico, que se llamaba Eduardo, viajaban en un pick-up de la empresa. Yo lo seguía, sudando frío a pesar del aire acondicionado. Llegamos al punto X. La carretera se veía normal. La misma costra negra y monótona. Eduardo, el geofísico, era un hombre escéptico y práctico. Instaló su equipo GPR, que parecía una cortadora de césped con cables, y lo deslizó sobre el asfalto. El radar emitía pulsos electromagnéticos, buscando cualquier cosa que no fuera tierra o roca bajo el cemento. Eduardo miraba la pantalla de su laptop, concentrado. Ramiro y Lucía esperaban tensos a un lado de la maleza. Yo estaba cerca de mi camioneta, listo para saltar y huir si algo se movía. Pasaron 10 minutos, que se sintieron como 10 horas. «No veo nada obvio», dijo Eduardo, tecleando. «Solo una mezcla rara, mucha arcilla y un poco de metal viejo, como restos de maquinaria». Mi corazón se hundió. ¿Y si don Efrén se había equivocado? ¿Y si la carretera me había engañado? ¿Y si el peaje había sido en vano? En ese momento, la atmósfera cambió. El aire se puso pegajoso, el olor a sangre vieja volvió, sutil al principio, luego dominante. Eduardo dejó de teclear. «Espera. ¿Qué demonios es esto?», murmuró acercándose a la pantalla. La imagen del radar mostraba un patrón de anomalías. No una gran mancha. 3 formas alargadas, separadas por unos metros, justo debajo del asfalto. Hay 3 densidades distintas. No son piedras. Son demasiado uniformes. «Y mira la profundidad», señaló Eduardo. «Están a menos de 1 metro. Están justo debajo de la capa de rodamiento. Esto es demasiado extraño, parece». No pudo terminar la frase.
La crisis se desató. La carretera contraatacó. El motor de la camioneta de Eduardo, que estaba encendido, se apagó de golpe. Y de la nada, un viento violento, un remolino seco de arena caliente, se levantó en ese punto exacto, sin afectar la maleza circundante. Era un viento que solo existía sobre el asfalto. El equipo GPR empezó a emitir un beep agudo, como una alarma. Eduardo intentó apagarlo, pero la pantalla se volvió loca, llena de estática roja y negra. Y en esa estática, una imagen se formó. Una imagen que solo yo reconocí de inmediato. La silueta negra, alta y alargada, la que había arrancado la pintura de mi puerta, se proyectó en el monitor, moviéndose. No era una imagen estática, era el ser en el radar. Estaba bajo el asfalto y se había despertado. Ramiro gritó. Lucía lanzó un grito ahogado. «¡Corran! ¡Corran!». Les grité, sintiendo el calor que emanaba del pavimento bajo mis pies. El asfalto empezó a vibrar, fuerte, rítmico, como un tambor. O como si algo pesado estuviera golpeando desde abajo, intentando romper la superficie. La carretera no iba a permitir que se revelara su secreto. Y ahora, no solo me cobraba a mí, estaba cobrando a todos los que estaban ahí. El asfalto pulsaba bajo mis pies. Se sentía como un pulso cardíaco lento y profundo, una bestia durmiente que acababa de ser despertada. La camioneta de Eduardo estaba muerta y el geofísico, pálido, intentaba recuperar su equipo mientras el viento artificial aullaba sobre el punto X. «Eduardo, déjalo. Vámonos», gritó Ramiro, agarrando a Lucía del brazo. En el monitor del GPR, la figura de la sombra negra se movía frenéticamente. Estaba ahí, atrapada bajo la carretera, defendiendo su territorio. El sonido del motor de mi camioneta, arrancando, fue un acto de rebelión. Yo era el único con vehículo operativo. «Suban». «Ahora», grité, abriendo la puerta del pasajero. Ramiro y Lucía se apresuraron, tropezando con el equipo de Eduardo. El geofísico, sin embargo, se quedó paralizado. Estaba mirando el suelo. «Hay algo más», tartamudeó Eduardo, señalando el asfalto. Una mancha oscura y viscosa, la misma sangre vieja que había visto antes, empezó a brotar de una pequeña grieta en el pavimento, justo al lado del monitor GPR. No era un charco, estaba haciendo espuma. Y entonces, el sonido. No era un clic. Era un raspado húmedo, grave, como una uña gigante arañando el interior de un ataúd. Vi el asfalto. Justo encima de donde el radar había detectado la primera anomalía, la superficie empezó a curvarse, a abultarse ligeramente, como si la carretera estuviera a punto de romperse. Eduardo finalmente reaccionó, pero tarde. Intentó correr, pero el asfalto era ahora resbaladizo con la sustancia negra. Cayó de rodillas. Giré la camioneta y la detuve a unos metros. Tuve que tomar una decisión en un segundo. Si me quedaba, todos moríamos. Si huía, Eduardo se quedaba. Pero si me quedaba, el secreto se perdía. Ramiro me gritó desde la cabina. «Vete, vete. Ya tenemos las lecturas». Lucía estaba llorando, aferrándose al asiento. El abultamiento en la carretera se hizo más pronunciado. Y del centro, algo se abrió paso. No la figura negra, sino otra cosa. Algo blanco. Era la mano de un esqueleto, seca y amarillenta, que se abrió paso a través del asfalto como una planta que rompe la tierra. Se estiró, torcida por el peso de décadas, y se agarró del tobillo de Eduardo. El geofísico gritó un sonido de horror puro y seco. Intentó soltarse, pero la mano tenía una fuerza imposible. Pisé el acelerador, sin mirar atrás. Tenía que salvar la prueba. Tenía que salvar a Ramiro y Lucía. La carretera había reclamado otra cuota, como siempre lo hacía cuando alguien intentaba desenterrar su secreto. Manejé en silencio, los gritos de Eduardo cortados abruptamente por el rugido del motor. El aire en la cabina era frío, pero la culpa era un fuego ardiente. Había huido. Había dejado a un hombre para morir a manos de un secreto que mi abuelo había enterrado. Ramiro, que llevaba la laptop y los datos del GPR, rompió el silencio. «Nos tiene. Los datos están aquí». Pero, ¿por qué se llevó a Eduardo? Miré a Lucía en el espejo retrovisor. Tenía el rostro blanco como la cera, pero sus ojos estaban fijos y duros. «El camino no solo cobra vidas», dijo Lucía, con la voz apenas un susurro. «Cobra a quien interrumpe su sueño sin estar dispuesto a quedarse». Eduardo estaba ahí por dinero, por trabajo. Él no era parte de la deuda.
La carretera lo tomó como un sacrificio al azar. Yo sí era parte de la deuda. Yo era el nieto del constructor. Yo había entregado la llave de don Efrén, aceptando mi conexión. Por eso la carretera me había perdonado, dejándome huir, pero solo con una carga: la verdad. Nos detuvimos a 700 kilómetros de distancia, en un pueblo donde nadie nos conocía. La noche oscura del alma fue el silencio, el sabor a sangre y la conciencia de que habíamos entregado a un hombre por una verdad que quizá nadie creería. Ramiro se encargó de la laptop. Yo me encargué del plan. La carretera nos había forzado a una posición imposible. Habíamos fracasado en un rescate, pero triunfado en la adquisición de la prueba. Ahora, solo nos quedaba el movimiento final, la revelación pública. La revelación no podía ser un simple artículo en el periódico de Juárez. Ramiro lo sabía. Necesitábamos un impacto que rompiera el silencio de décadas. Algo que hiciera imposible a las autoridades ignorar la desaparición de Eduardo y, de paso, la verdad que yacía bajo el asfalto. Pasamos 3 días en un motel de mala muerte, operando en secreto. Ramiro se concentró en los datos del GPR, traduciendo las anomalías en un informe científico. Lucía usó su desesperación para grabar un testimonio crudo dirigido a las familias de los desaparecidos, no al gobierno. Yo me encargué del elemento más explosivo, la llave de don Efrén. Recordé la llave, arrollada en el asiento del copiloto. Fui a la camioneta. Ahí estaba fría ahora. Ya no era un portal, sino solo un trozo de latón. Pero en el fondo de la guantera encontré una pequeña nota que mi abuelo había metido hace años, garabateada con su letra temblorosa. Era un poema corto, una superstición de rancho. El sol en la llave, el nombre del miedo, donde el camino te lleva, ahí está el remedio. Entendí que la llave no era para cerrar la casa, era una declaración. El sol grabado era el testigo. Ramiro tenía contactos con una cadena de televisión nacional, pero para usarlos necesitábamos un golpe de verdad. Decidimos que la historia no podía ser solo sobre 3 cuerpos, sino sobre el ritual que mantenía viva la carretera. El clímax ocurrió a 500 kilómetros de la 45, en Ciudad de México. Ramiro logró concertar una conferencia de prensa con la excusa de un escándalo de corrupción en la infraestructura vial histórica. La atención era moderada, la típica de un informe de denuncia en una tarde de martes. Cuando subió al podio, Ramiro no habló de corrupción. Puso en el proyector la imagen de los planos de mi abuelo y los datos del GPR. La gente empezó a murmurar, confundida. Entonces, Lucía subió al podio. Su rostro marcado por la angustia y el polvo del desierto era nuestra arma más poderosa. Contó la historia de su abuelo, de la leyenda familiar, y luego rompió en llanto al hablar de Eduardo, el geofísico, y cómo la carretera se lo había llevado. La audiencia ya estaba tensa. Pero el golpe final fue mío. Subí al podio. No soy un orador, pero tenía la rabia y el miedo de mi lado. Mi abuelo ayudó a construir esa carretera. Empecé, sintiendo que cada palabra me arrancaba un pedazo de alma. Y él sabía la verdad. El camino es una tumba. Y cobra una cosa. Saqué la llave de latón de mi bolsillo y la mostré a las cámaras. Esto es la llave de la casa donde crecí. Una llave que mi abuelo me advirtió que no debía llevar. Y se la tiré a la carretera. La carretera la tomó como peaje. Y se llevó a un hombre porque intentamos sacar el secreto. Nadie me creyó. Me miraron con la incredulidad propia de una telenovela barata. Pero Ramiro sonrió. Él ya había preparado la trampa. Ramiro tomó el micrófono. La carretera Federal 45 no solo es una tumba, es un cementerio activo. La mentira está viva. Y por eso, las desapariciones en ese tramo no son accidentes ni asaltos al azar. En la pantalla, Ramiro proyectó un mapa que mostraba la ubicación del punto X. Y luego mostró la prueba irrefutable, el pulo del gato. Ramiro no había confiado solo en los datos del GP. Había contratado a un equipo forense discreto que había tomado muestras de la sangre seca y viscosa que yo había visto en la carretera y que Eduardo había ignorado. Hace 2 días, obtuvimos los resultados de las muestras de pavimento. La sustancia que sigue filtrándose de la 45 en ese punto X no es aceite de motor ni arcilla. La cámara se acercó al monitor. Ramiro puso el informe del laboratorio en la pantalla. Es sangre humana. Y no una sola persona. 3 perfiles de ADN mezclados con cemento y alquitrán. Y lo más inquietante, un 4.º perfil, reciente, en el borde de la muestra. La sangre de Eduardo.
El silencio en la sala de conferencias era atronador. Las cámaras se encendieron. No podías argumentar contra el ADN. La carretera no era un cuento. Era un crimen de medio siglo que seguía cometiendo asesinatos. La prensa se volvió loca. El escándalo no era solo sobre un fraude en la construcción. Era un caso de horror real, de desapariciones vinculadas a una infraestructura federal. El clímax era la prueba irrefutable de que mi abuelo no estaba loco. La reacción fue inmediata y caótica. La presión pública obligó al gobierno estatal a actuar en 24 horas. No podían ignorar el informe de ADN. El titular de todos los noticieros era simple y brutal. La 45. Autopista sobre cadáveres. Se ordenó la perforación del punto X. No como una exhumación, sino como una investigación geológica profunda para calmar a los medios. Ramiro, Lucía y yo nos mantuvimos en la sombra. Habíamos soltado la bomba. Ahora, teníamos que ver si el explosivo hacía el trabajo o si nos reventaba en la cara. Una semana después, las excavadoras rompieron el asfalto. Yo no estuve ahí. No podía. Estaba en la casa de Lucía, en un pueblo pequeño, viendo la noticia en un televisor viejo. Los reportajes eran gráficos. Mostraban el momento en que encontraron los restos. No 3, sino 4 cuerpos. Esqueletos mezclados con grava, alquitrán y cemento. Los restos eran de los 3 hombres que habíamos identificado: Torres, González y Salazar. El cuarto cuerpo no fue identificado inmediatamente, pero los forenses confirmaron que la ropa era de la época de la construcción. Un accidente peor de lo que mi abuelo había confesado. La resolución fue agridulce. Los cuerpos fueron exhumados y, por fin, recibieron un entierro digno. Las familias encontraron paz. La verdad de la 45 se había revelado. El gobierno, en su infinita sabiduría, anunció que el tramo de la 45, donde se encontraron los cuerpos, sería cerrado permanentemente y desviado para su repavimentación, citando fallas estructurales. El eufemismo perfecto. Mi deuda estaba pagada. Había entregado los planos y la historia, y la carretera había soltado a sus prisioneros. Volví a la capital. Vendí la casa de don Efrén. Ya no sentía la necesidad de huir. Había confrontado la mentira de mi familia y el horror de ese camino. Pero el final de la historia no fue limpio. Un mes después, Lucía me llamó. Su voz era tranquila, casi vacía. Cerraron el tramo, ¿verdad? Preguntó. Sí, dije. Lo desviaron. Ya nadie va a manejar sobre ellos. Eso creía yo, respondió Lucía. Pero mi abuela solía decir que una carretera que ya cobró un alma nunca está satisfecha con una sola ofrenda. Le gusta la costumbre. Le pregunté qué quería decir. Eduardo apareció. Susurró. Lo encontraron a unos kilómetros del desvío. Lo que quedaba de él. Estaba sentado, justo al borde de la nueva carretera, a la altura del kilómetro 308. Mi sangre se heló. El kilómetro donde yo había empezado a sentir el horror. Y tenía algo en la mano, continuó Lucía. Algo que le era ajeno. Le pregunté qué era. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Una llave, grabada con un sol desgastado. Se la dejaron a la vista. Como una firma. La carretera había devuelto el objeto. No porque lo rechazara, sino porque había encontrado un nuevo guardián. El constructor enterrado estaba libre, pero la carretera, la cosa que se alimentaba del secreto y el dolor, seguía activa. Había tomado a Eduardo y, como un cazador de trofeos, había dejado la llave de mi abuelo en su mano. La carretera no se había curado, solo se había reubicado. Mi vida continuó. Dejé de manejar. Tomo solo trenes y aviones. Pero cada vez que veo una línea de asfalto negro en la distancia, recuerdo la voz seca de don Efrén. El camino a Chihuahua es duro. Tienen un dicho. Esa carretera no cobra peaje, cobra otra cosa. Y yo sé que, en algún punto del desvío, la llave de latón sigue esperando a su siguiente heredero.